presencia. Escucha, Señor, mi justa demanda, atiende a mi clamor, presta oído a mi plegaria, porque en mis labios no hay falsedad. Señor, al despertar me saciaré de tu presencia. Mis pies se mantuvieron firmes en los caminos señalados. Mis pasos nunca se apartaron de tus huellas. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Señor, al despertar me saciaré de tu presencia. Escóndeme a la sombra de tus alas, pero yo por tu justicia contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu presencia. Señor, al despertar me saciaré de tu presencia. Señor, al despertar me saciaré de tu presencia. Hola, buenas noches. Qué gusto que nuevamente estamos reunidos todos en nuestro espacio virtual de nuestras clases de Biblia y hoy lunes 2 de septiembre del año 2024, continuando con nuestro estudio de Pablo, apóstol de Cristo. Vamos con mucho entusiasmo a comenzar esta sesión, pero primero, como debe de ser, nos dirigiremos a Dios Padre, a nuestro querido y amado Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo, para que nos acompañen esta noche como siempre, nos iluminen, nos hagan comprender mejor su palabra y te invito a que de corazón digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Nuestra petición particular de esta noche va enfocada a la protección y asistencia del Espíritu Santo para nuestro sumo pontífice, para el Papa Francisco, que hoy emprendió su viaje más largo de su pontificado. 13 días va a estar en este gran viaje
Y pues además de que invocamos que Dios le dé la salud y la fortaleza necesaria, porque recuerda que tiene 87 años y tiene pues evidencias de una precaria salud. Sin embargo, con entusiasmo y positividad, se está dirigiendo a esta gira, tocando puntos medulares de Asia y otros puntos más de Oceanía. Es, es un viaje muy especial porque en el mejor de los casos es el segundo papa que va a visitar determinados puntos de este viaje, como Indonesia, que es donde empieza el día de mañana su gira. Pero es muy, muy especial este viaje porque nada más me quiero centrar a lo que es Indonesia, esta gran nación próspera y de relevancia mundial. Tiene una gran población, pero de esa población solamente el 3% son cristianos católicos. El resto, la mayoría, son pertenecientes a los seguidores del Islam y a muchas otras religiones. Entonces, este viaje es mucho, muy importante porque lleva un sentido de convivencia con otros dirigentes de otras iglesias distintas a la nuestra. Y también el ir a respaldar, a apoyar a los cristianos en esas latitudes. Entonces es una doble tarea muy importante. Él va a tener, por decirte algo, ahí en Indonesia, un evento ecuménico en que junto con los dirigentes de otras religiones van a orar juntos por la paz del mundo. Y esto es bellísimo. Pero también el hecho de que vaya a levantarles el ánimo a los integrantes de nuestra iglesia en esa zona es de vital importancia, porque es respaldarlos, es hacerles sentir cercanía, es hacerles sentir el amor y que ellos sigan creciendo en su fe y sigan propagándose donde sea posible. Entonces, como primera escala del viaje que va a durar 3 días ahí en Indonesia y después 10 días más de viaje, con esto te puedes dar una idea de la importancia del viaje, de la trascendencia que se espera del mismo y de la necesidad de que el Espíritu Santo le guíe, le fortalezca, le acompañe a nuestro sumo pontífice. Y de verdad, pedimos por él de todo corazón, porque él va y nosotros vamos con él. Y pues bueno, para cerrar esta entrada de nuestra reunión del día de hoy, te comento que el bello canto que escuchaste, en principio de cuentas, a los que estuvieron la semana pasada en mi clase del día martes, estoy pagando el error que hubo en la transmisión y que no pudieron escuchar este bello salmo, que yo me estuve refiriendo a él como si lo hubieran escuchado y guaraguara y no sé qué, y pues no lo habían escuchado, ni la canción de cierre. Discúlpenme, a veces me gana la tecnología y esta fue una de las ocasiones. Pero este bello canto, inspirado en el Salmo 17 de la nomenclatura hebrea o el número 16 dentro de la nomenclatura griega, es un canto que nació de una oración que se le acredita al rey David. Y por lo tanto, pues puedes darte una idea que más o menos
data como de 1000 años aproximadamente antes de la llegada de Cristo a este mundo en los tiempos de la plenitud. Pero este bello canto y salmo, por supuesto, está sostenido en muchísimos otros salmos más y en el libro de Job. Ese libro de Job, junto con el libro de la sabiduría, forma parte del segmento de los libros sapienciales. Sabemos nosotros que la sabiduría total, única y exclusivamente Dios Padre y Jesús de Nazaret, nuestro Cristo y Señor, la tienen. Todos los demás aspiramos a tener un poco más de inteligencia. En ciertos momentos, aún en la propia Biblia, se cita que o imploramos sabiduría o la estamos recibiendo, y no quiero decir que esté mal, pero seamos claros, sabiduría solamente Dios, repito, y Jesús de Nazaret. Los demás, tristes aprendices e imitadores de la santidad de Jesús, pues tenemos inteligencia y le pedimos que su poderoso Espíritu Santo nos ilumine y guíe para que podamos entender sus designios y su palabra. En este bello salmo, nada más quiero hacer de nueva cuenta, como la semana pasada lo hice, referencia a un verso que no se cita en el canto, es el verso número 8. Y es bellísimo porque dice, guárdame como a la niña de tus ojos, protégeme a la sombra de tus alas. Es una invocación que además de que implora protección, también habla de la certeza que tenemos de en Dios, de la confianza que Jesús de Nazaret nos inspira, de esa fe irrestricta que tenemos en Él y que nos sostiene. Y por ese motivo, este verso, junto con los otros que tú escuchaste, son hermosos porque nos hace referencia al momento de la mañana en que en aquellos tiempos y también ahora nosotros ponemos sobre lo que tengas a la mano, sobre tu cama, sobre tu mesa, sobre no sé en dónde estés, pones tu presencia ante Dios, ante Jesús de Nazaret, e imploras que te llenen, te protejan, te guíen y que tú puedas escuchar su palabra. Entonces, es un bellísimo salmo y qué bueno que ahora sí te lo pude poner y vuelvo a pedirte disculpas por el error de la semana pasada. Bueno, dicho lo anterior, vamos a retomar nuestro tema. Estamos en la epístola a los Efesios y te quiero hacer a manera de resumen unas pequeñas reflexiones sobre la importancia y momento trascendente de esta epístola. De acuerdo a la cronología de las epístolas paulinas, esta epístola, punto número 1, fue escrita en la época, en una de las épocas en que este Pablo fue privado de su libertad. Y esta, presumiblemente, es en la primera privación de su libertad. Estamos hablando en lo que él pasó en Éfeso, en los 2 años o casi 3 años que durante el tercer viaje apostólico, el tercer viaje de, que hizo el apóstol a las regiones de el Asia de aquellos tiempos, todas bajo el dominio del Imperio Romano, y que habían salido
y conservaban mucha trascendencia en ellos del imperio griego y de sus consecuencias dentro de su cultura, dentro de sus creencias, dentro de sus tradiciones. Entonces, es una epístola que junto con Filipenses, con, con la epístola a Filemón y también a la de Colosenses, constituyen el segmento de epístolas escritos por el apóstol en esa privación de libertad que tuvo. La gran diferencia de esta epístola es que es la epístola que va dirigida presumiblemente a la comunidad de Éfeso, perdón, en la comunidad de Éfeso está Pablo y ahí lo escribe. Va dirigida a la comunidad de Éfeso. Dices tú, bueno, entonces, ¿cómo está eso de que estando él en Éfeso, la dirige a Éfeso? Ya hablamos un poco al respecto a la clase pasada y lo que se presume es que esta epístola es una carta circular. Y aclaramos que circular no se refiere a que tenga forma redonda, sino que va dirigida a las distintas comunidades cristianas católicas en las cuales hay presencia de seguidores de Pablo. Por lo tanto, el impacto del contenido de la misma se espera llegue a muchos puntos. Por otro lado, es una epístola que, a diferencia de las otras que ha escrito, en la que da respuesta a problemas concretos, a situaciones particulares de las cuales él se entera por diversos medios, y y en la redacción de la epístola va tocando esas inquietudes. En este caso no es así. En este caso es una epístola que va a llevar un alto contenido doctrinal y que se va a centrar en enseñanzas que en otras epístolas no se contemplan. Esta epístola, sin que se tenga la certeza completa del año en que fue escrita, presumiblemente fue más o menos por el año 53 o 54. Y esta epístola se supone es la última que escribió en esta etapa de cautividad. Después de que escribió, aquí tenemos la lámina, las de Filipenses, Colosenses y estamos con la de Efesios. La epístola a Filemón, recuerda que es una epístola que fue una carta prácticamente personal de este Pablo hacia Filemón y que el móvil, lo que detonó esta epístola fue el que le enviaba a su esclavo, a, a este Filemón, y que le pedía que si era posible que se lo retornara, porque él era muy útil en la predicación en las distintas comunidades cristianas católicas. Entonces, repito, prácticamente son tres epístolas hacia comunidades, pero de nueva cuenta cito, en Efesios, en Éfeso, no había una circunstancia que originara esta epístola, pero Pablo le está haciendo llegar a todos los puntos de las comunidades cercanas. Otro factor importante es que quiero que pienses la labor apostólica de Pablo, según nos lo cita el padre Carrillo Alday en su bello libro, comenzó en el año 33 de nuestra época.
Pablo nació en el año 5, recordemos eso, pero en el año 33, yendo rumbo a Damasco, él tiene la visión que le hace cambiar toda su vida, que le hace conocer a Dios y a Cristo, y que lo cimbró prácticamente a Pablo, física y moralmente, y desde ese momento, por obra y gracia divina, él se embebió, se llenó por el Espíritu Santo de la presencia de Dios y de Jesús, el Mesías y Señor. Y desde entonces, a través de muchos episodios, a través de muchas entrevistas con diferentes dirigentes cristianos católicos, como por ejemplo Pedro, Santiago, el que presidía la iglesia de Jerusalén, eh, a través de Bernabé, quien le acompañó en el primer viaje por, por mandato del mismo Pedro y de Juan. Después, en las ocasiones en que él acudió a Jerusalén, la primera para llenarse de conocimiento acerca de Jesús de primera mano, con quienes lo conocieron, con quienes estuvieron durante su ministerio público. Y después, cuando fue la Asamblea de Jerusalén, que conocemos como el Concilio de Jerusalén, cuando fue a ponerse de acuerdo en cuanto a la definición sobre la circuncisión o no circuncisión de las personas no judías que estaban ingresando a las comunidades cristianas católicas, por citar un ejemplo. Entonces, Pablo, después de estos episodios, va a volver a ir a Jerusalén para llevar la colecta que por varios años estuvo haciendo por la zona, en las distintas iglesias, para apoyo de las labores diaconales de la iglesia en Jerusalén, necesitada de apoyo para poder sostener a las viudas que estaban abandonadas. Recordemos que dentro del judaísmo, uno de los puntos que Jesús en su ministerio público criticó muchísimo a los dirigentes religiosos judíos es que todo mundo sabemos que en los 10 mandamientos, uno de ellos nos señala que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Pero en aquellos tiempos era una desgracia cuando moría el hombre, porque la mujer quedaba amparada únicamente por el apoyo que le pudiera brindar algún hijo varón de su familia, porque pues las mujeres no, tristemente no tenían relevancia dentro del judaísmo de aquellos tiempos y ahora la tienen relativamente, pero deja mucho que desear, cosa que no sucede en nuestra iglesia cristiana católica. Pero entonces había una disposición dentro de las 613 que observaban los judíos por imposición de las autoridades religiosas judías. Había una en que liberaba a los hijos o al hijo de dar ayuda económica a su madre viuda si ese dinero lo canalizaba al templo de Jerusalén. Entonces, esto Jesús lo criticó muy duramente durante su ministerio público. Tenemos constancia en los evangelios de ello. Y por esa razón, de ahí surgió la necesidad de estas colectas. Te lo digo porque a lo mejor en su momento no toqué ese punto, pero de ahí la necesidad de esta
colecta. Bueno, entonces todos estos episodios se fueron sucediendo a partir del año 33. Piensa que ahorita Pablo, en los 2 años y fracción que estuvo en Éfeso durante su tercer viaje apostólico, estamos hablando que más o menos entre el año 54 y el 57 se dio. Entonces reflexiona cuál es la calidad de pensamiento que tiene ya Pablo después de prácticamente 22 o 23 años de estar viviendo su apostolado, por otra parte, nutriéndose de todas las vivencias de los dirigentes cristianos católicos, pero sobre todo de ese contacto personal, de espíritu, de corazón que guardaba con Dios y con Cristo Jesús. No vamos a decir, como se citaba de Moisés, que hablaba cara a cara con Dios. No, pero obviamente al tener la encomienda de una misión apostólica de parte de Dios, de parte de Jesús de Nazaret, ¿tú crees que le iban a dejar solo a Pablito? No, de ninguna manera. Y fue lleno del Espíritu Santo y fue lleno hasta desbordar Espíritu Santo. Por esa razón, en lo que estamos viendo acerca de la epístola a los Efesios, rompe con todo el proceso que conocíamos de las otras epístolas. Ya empezamos a estudiar en la clase pasada al respecto. Aquí está la lámina con la que nos estamos guiando y estuvimos viendo la semana pasada los puntos de la introducción, saludo, que como gran diferencia vimos que están unidos ambos, cosa que en las demás epístolas no sucede. Ya aclaramos que en su saludo no cita el destino de esta epístola, por lo cual nos refuerza la idea que va a cubrir, haz de cuenta como cuando cae una bomba y hace un gran boquete en el piso, pero de ahí va expandiendo su acción hacia hacia todos lados, poco a poco. Pues algo así similar es la intención de esta epístola de parte de Pablo, que llegue, que perfore, que penetre en las conciencias y en la forma de vivir de los integrantes de las distintas comunidades cristianas católicas circundantes a Éfeso. Y por lo tanto, esa es una de las grandes diferencias. Por otra parte, vimos ya que en el primer capítulo, que tiene un subtítulo en la Biblia, del misterio de la salvación y de la iglesia, Pablo está abordando un tema inédito dentro de su enseñanza doctrinal de las epístolas que le precedieron. De hecho, yo te diría, para mi gusto, para mi poco entender, para para mi ignorancia, yo te diría que para mí Efesios viene siendo, perdóname, te estaba poniendo una lámina equivocada, yo que se me va las cabras al monte. Aquí está la de Efesios. Bueno, ya también nos recordamos un poco de Filipenses, pero en esta epístola, perdón, esta es la lámina que estamos estudiando. En esta epístola va a abordar Pablo, repito, temas que no había visto en otras epístolas. Y que te recuerdo que después de esta epístola a los Efesios, únicamente faltaba que escribiera Pablo la epístola a los Romanos, que a gusto y juicio de muchos estudiosos dicen que es la obra máxima de Pablo. Y no lo discuto,
O sea, en Romanos, ahí va aglutinado, va eh, reflexionado los temas que ha tratado en las distintas 12 epístolas predecesoras de Romanos. Prácticamente después de la epístola a los romanos, para ser claros, nos citan en cuanto a su producción epistolar que después de Romanos solamente hubo cuatro, no, perdón, tres epístolas, dos dirigidas a Timoteo y una a Tito. Pero esas tres epístolas entran en el segmento de lo que se le conoce como las epístolas pastorales de Pablo, que llevan una clara intención de guiar tanto a Filemón como a Tito en cómo conducir a Timoteo, perdón, ¿cuál Filemón? A Timoteo y a Tito, las dos epístolas a Timoteo y la de Tito, cómo penetrar en la comunidad y hacer un estilo de vida basado en los conceptos que ha vertido en las epístolas que ya conocemos. Entonces, repito y preciso, Pablo escribió 13 epístolas. De esas 13, las tres últimas son pastorales. Entonces tenemos 10 epístolas no pastorales. De esas 10, una que fue la que le dirigió a Filemón, no trata de aspectos concretos epistolares. O sea, tenemos 9. De esas 9, pues ya las hemos estado viendo y estamos en en esta última, porque Romanos ya la vimos, que fue la culminación y que junto con Gálatas y Corintios se consideran como las tres columnas vertebrales de la doctrina paulina. Pero quiero que pienses que esta epístola a los Efesios, pudiéramos decir en un término aceptable, como que es su examen final de Pablo como, como apóstol de Cristo. Aquí está llegando a lo más elevado de todo lo que había él eh, tenido visiones, reflexionado en su corazón, meditado en su inteligencia y que dio a conocer. Entonces, Efesios tiene un grado de excelsitud muy alta y los temas que trata ahí son inéditos, porque en las demás no había reflexionado Pablo tanto como aquí, por decirte algo, el misterio de la salvación, tocar puntos relacionados con la salvación y la iglesia. En la iglesia, obviamente, piensa, es el aglutinamiento de lo que está sucediendo en las comunidades cristianas católicas, porque bajo el gentilicio de iglesia se encuentran ahí integrantes que han venido del judaísmo, integrantes que han venido de la gentilidad y otros que han venido del paganismo y otros más, veto a saber qué mezcla trajeran ahí de creencias y de costumbres. Pero estas tres connotaciones que te cité ahorita son vitales, porque del judaísmo, pues sabemos perfectamente por todos los evangelios cómo se las gastaban y qué pensaban los judíos que se sentían por ser el pueblo de la propiedad de Dios, pues se sentían como cosa aparte y que ellos sabían que a los gentiles, que recuerda que era como citaban, a cualquiera que no fuera judío,
dentro de esos gentiles había un segmento muy interesante que se le conoce como prosélitos, que prosélitos en aquella época, la definición era de alguien que no había nacido de madre judía, o bien que sin importar quiénes eran sus padres, tenía algo más que simpatía por las creencias judías y las compartía y se llegaba incluso a incorporar al judaísmo. Pero, repito, dentro del judaísmo, la madre del judío fuera mujer, claro, judía, por supuesto, era requisito elemental para ser judío de cepa, judío 100% reconocido. Entonces tenemos modo de pensar de los judíos, modo de pensar de los prosélitos, modo de pensar de los gentiles, que eran todas las demás denominaciones, y forma de pensar de los paganos, que en el paganismo, pues ya hemos hablado, era un enorme campo de personas que por costumbres adoraban muchísimos dioses y que entonces fue costando bastante trabajo el hacerlos entender que solamente hay un Dios, que desde el tiempo de Moisés, cuando fue la primera alianza en el Sinaí, el requisito fundamental de parte de Dios Padre, de Yahvé Dios, era que solo hay un Dios, y eso está muy bien puesto en los libros, en los 5 libros que dentro del judaísmo constituyen su ley, su Torá, los primeros 5 libros, que para nosotros son el Pentateuco de nuestra Biblia cristiana católica. Entonces, concretamente en el Deuteronomio, que se le conoce como segunda ley escrita por Moisés, comienza siempre su mensaje diciendo: escucha, Israel, y de ahí se suelta a ir escribiendo 20,000 cosas. Pero esa escucha, Israel, es en esencia el mensaje doctrinal que Moisés daba a los judíos acerca de lo que tenían que observar dentro de los 613 preceptos, lo que tenían que hacer, cómo hacer los sacrificios, etcétera, etcétera, cómo hacer las abluciones, cómo hacer los rituales para purificar las cosas, en fin, mucho, mucho que hacer. Pero entonces, dentro del paganismo, imagínate que el paganismo viene de muchas partes de las antiguas civilizaciones. Piensa, por ejemplo, en Babilonia, piensa en Fenicia, piensa en Mesopotamia, en esa zona. Pero, pero dentro de lo que no alcanzamos a ver en estas epístolas, porque el mundo conocido se circunscribía a eso, pero reflexiona, en muchas latitudes del mundo, no conocido para los escritores sagrados, pasaba lo mismo. Y piensa nada más qué pasaba aquí entre los aztecas, entre las grandes civilizaciones mesoamericanas, qué pasaba en las grandes civilizaciones de la India, qué pasaba en muchas otras latitudes. Hay muchas eh, etapas muy similares. Yo piensa aquí, pues que así, qué pasaba, qué pasaba aquí entre eh, nuestras civilizaciones mexicas, la olmeca, la totonaca, la maya. Tenían muchas deidades, ofrecían sacrificios hasta de sus propios hijos.
con la creencia de que iban a tener favores de los distintos dioses que había o que suponían y que gracias a ellos iban a tener buenas cosechas, iban a tener paz, iban a tener fertilidad en sus hogares, las señoras, etcétera. O sea, hay muchas cosas que a nivel mundo pasaron en momentos más o menos similares y que se desconocían, que aquí nada más estamos centrados en lo que son las culturas del Asia y de gran parte de lo que para nosotros actualmente sería Turquía, sería Italia, sería España, muchas partes, pero hay muchas similitudes. Entonces, esto te lo pongo nada más como un dato, pudiéramos decir, cultural, para que para que nuestra mente trabaje y veamos que la situación que se estuvo viviendo allá, en donde está Pablo trabajando, no es privativa nada más de ahí, sino de toda la humanidad, de todo el mundo. Y por eso no es difícil entender el por qué entre la misión apostólica que Jesús de Nazaret les deja a sus apóstoles antes de, antes de que sea su ascensión a los cielos. Recordemos que ya antes había subido para ser glorificado, que bajó 40 días para aparecérsele a quien él quiso, o más bien dicho, bueno, sí lo quiso Jesús, a quien él quiso, pero a quien él quiso que lo volviera a ver, en pocas palabras. Y con los apóstoles, pues les dejó los dos grandes encargos del punto número uno, de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a los integrantes de la nueva comunidad cristiana católica que se fue formando bajo la roca de los apóstoles, concretamente de Pedro, como el vínculo aglutinador de todo este esfuerzo, y posteriormente de llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Y aquí sí hablamos los confines de la tierra geográficos. Y todavía después de poco más de 2000 años o más o menos 2000 años, hay muchos lugares en que se ignora el conocimiento de Dios y también se ignora, obviamente, la presencia o la existencia de Cristo, nuestro Mesías y Señor. Entonces, esta gran misión no tiene todavía conclusión. Y yo no quiero pensar, pero yo no sé si esa conclusión se dé en el momento de la parucía, cuando venga Jesús en su segunda venida a este mundo con toda gloria y poder, o si antes se pueda llegar a dar. Y por ejemplo, ahorita lo que estamos hablando del Papa que anda de viaje con la idea precisamente de llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Todo esto te lo comento porque yo no sé qué tanto ha de haber pasado por esa mente de Pablo para llegar al punto de escribir la epístola a los Efesios, los conceptos que en ella maneja. Estuvimos viendo aquí en el punto 2, estuvimos viendo las 6 grandes bendiciones que sin que se cite, pero en el desglose de este capítulo primero, los exégetas han ido atesorando. Y te voy a decir nada más, a grosso modo, cuáles fueron estas 6 bendiciones del plan divino de la salvación. Para que nos ubiquemos, es importante. Hay quienes dicen el plan salvífico de Dios debió de haber partido desde la creación del hombre. Es posible que así sea, porque pues obviamente nada fue al azar, todo tenía su
sentido. Pero para nosotros, dentro del estudio de la Biblia, identificamos la historia de la salvación como lo que la tradición nos cita a partir de este Abraham. Y es por una razón, porque Abraham, dentro de las promesas que Yahvé Dios, que Dios Padre le hizo, prácticamente pues eran tres. Y una de esas tres era que por él lo iba a hacer origen de grandes religiones. Y pues vemos que Dios no miente y cumple. Y si tú te pones a pensar, de Abraham descendemos tanto los cristianos católicos como todos los cristianos en realidad, los católicos y los cristianos de cualquier denominación. También los judíos y también los seguidores del Islam. Las tres grandes religiones como las únicas monoteístas en la que se reconoce un solo Dios. Entonces, hay un sentido, pudiéramos decir, doctrinal o eclesiológico, que eclesiológico se referiría a los últimos tiempos, de que se diga que a partir de Abraham comienza la historia de la salvación. Pero repito, es lógico que se diga antes de la creación del mundo, antes de la creación del hombre, la Santísima Trinidad, encabezada por Dios Padre, sabía cuál era el plan de toda la historia de la humanidad y obviamente eso contemplaba la salvación, el camino de la salvación. Y aunque todo ha sido gradual, se ha ido avanzando. Y para nosotros que ya tenemos los grandes apoyos hasta de la inteligencia artificial y de 20,000 cosas, quisiéramos que todo se definiera con pelos y pestañas, disculpa la expresión, y rápidamente. Pero tenemos que entender que el plan salvífico de Dios tiene sus tiempos. Y hemos hablado mucho que lo que para nosotros no es, para Dios es un instante. Los tiempos pasados, los tiempos actuales y los que faltan por vivir. Entonces, entonces nos perdemos, perdóname tantito, nos perdemos y nos ponemos a reflexionar y vale la pena que lo hagamos hasta determinado punto, porque si no nos perdemos. Entonces, estas bendiciones, hablamos que era, primera, Dios nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. Esto va de la mano de lo que te estoy hablando. La segunda bendición, nos ha elegido de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. En pocas palabras, por misericordia de Jesús. Jesús, nuestro Cristo y Señor, nuestro Mesías, nos hizo hermanos menores de Él, coherederos del reino de los cielos e hijos también de Dios Padre. La tercera bendición, por medio de la sangre de Cristo, de Jesús, conseguimos la redención. La cuarta bendición, Él, Jesús, nos ha dado a conocer el misterio de la voluntad divina, o sea, la revelación. La quinta bendición sería que gracias a Él somos herederos elegidos según el previo designio del que realiza todo. ¿Quién realiza todo? Dios. Conforme a la decisión divina es como se dio esta bendición, hacernos herederos a través de la persona de Jesús. Y la última bendición
es que en él también nosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, en la buena nueva, llámese el Evangelio, encontramos la salvación porque creemos en él. Estas son las bendiciones que este Pablo nos citó en el primer capítulo. Y vimos también que citó, estuvimos viendo en la clase pasada, el triunfo y la supremacía de Cristo. Y te quiero citar porque vale la pena, que por amor, aquí en la Biblia dice por caridad, pero recordemos que caridad es sinónimo de amor. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, nos concedió espíritu, pero ese espíritu hasta antes de Jesús, lo más que habían avanzado era a citar el Espíritu de Dios. Pero recordemos que gracias al ministerio público de Jesús, conocemos totalmente el nombre del Espíritu Santo como parte integral de la Santísima Trinidad. Entonces, gracias a Jesús, ya tenemos la claridad que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres personas consubstanciales, o sea, de la misma sustancia, pero cada quien con una función distinta, para que nos entendamos. Entonces, aquí Pablo nos dice que la sabiduría de la revelación, para conocerla perfectamente, necesitamos que se nos ilumine los ojos de nuestro corazón. Qué bella expresión. Sabemos perfectamente ya, estudiosos de la Biblia, que los verbos del aprendizaje y de la creencia son el oído, más que el escuchar y el ver. Va relacionado con el sentido del oído y con el sentido de la vista. En pocas palabras, a través de lo que vemos y a través de lo que oímos, se traduce en que, gracias a nuestra inteligencia, llegue a nuestro corazón la instrucción, la buena nueva, y gracias a eso podamos ir trabajando y adheridos a la fe en Cristo Jesús, busquemos a imitación de su santidad el llegar por los méritos de Jesús, por la redención del pecado que hizo en la cruz en favor de toda la humanidad, entonces que lleguemos al reino de los cielos. Pero todo esto aquí, Pablo lo está abordando de una manera muy bella. Dijimos, y lo repito ahorita, Dios desplegó esta fuerza en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a la diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud o dominación. Estos últimos conceptos que citamos, recuerda que de acuerdo a la forma de pensar judaica, ellos creían que intermedio entre Dios y el hombre estaba un segmento definido, un segmento de espacio en el cual moraban las denominaciones angelicales. Pero recordemos que en estas denominaciones angelicales, que para ellos eran 9, estaban influenciadas por los ángeles caídos, comandados por Belcebú, por Satanás, por el tentador, por el demonio, llámale como quieras. Él comandaba toda esta legión. Y entonces, para que te ubiques, en aquellos tiempos, dentro de algunas maneras de pensar,
citaban que había tres espacios, tres cielos. El primero era el que nosotros conocemos como atmósfera, todo lo que cubre a lo terreno, al mar, todo eso. Que después de ese espacio había uno cósmico, en el cual ahí moraban estas denominaciones angelicales, pero angelicales caídas del cielo. Y ya por último, en lo más elevado, estaba el cielo donde mora Dios Padre y también donde ya, gracias a su obra portentosa de Jesús de Nazaret, también Él se encuentra ahí. Y por eso cita que, que en este espacio estaban estas dominaciones, pero que gracias a Dios, que es con quien se da la plenitud, el que lo llena todo en todo. Esto es muy importante. Él llena todo en todo. Esto le dio esta prerrogativa también a su hijo, a Jesús de Nazaret. Pero aquí nos va a ir manejando este Pablo conceptos en que es importante que por un lado en otras epístolas vimos que Jesús está por arriba de los ángeles, que Jesús antes de su venida a este mundo con la cual se inició los tiempos de la plenitud con su encarnación divina, por, porque Dios así lo quiso y a través del Espíritu Santo se encarnó en el seno virginal de María la Virgen y ahí se inicia la plenitud. Antes de que llegara Jesús a este mundo, la creencia era que los ángeles tenían una categoría superior a los hombres e inferior a Dios, por supuesto. Pero piensa, al llegar Jesús a este mundo, se convirtió en uno más de nosotros, se convirtió en un humano más, que ya nosotros después en el estudio hemos visto que nunca perdió su divinidad celeste, aún estando en la tierra, y que estando en el cielo, él sigue conservando su divinidad terrestre. Nosotros lo entendemos porque lo estamos estudiando y nos esforzamos por comprenderlo. Pero la gente en aquellos tiempos no lo pedían, no lo pensaban así. Entonces seguían creyendo, todavía aún estando Jesús en este mundo, que los ángeles eran seres superiores y que de ellos emanaba la instrucción que llegaba al corazón de los judíos, que ya solamente hasta después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando ascendió a los cielos para ser declarado Mesías y Señor, ya no solamente de la tierra, sino del universo, quedó claro que los ángeles están por debajo de Jesús y que por eso le sirven. Tenemos en nuestra mente, pues sí, por eso hay episodios en que los ángeles, por ejemplo, cuando fue el ayuno que tuvo en el desierto después de su bautismo, le asistieron los ángeles. O bien que cuando fue su pasión en el huerto de Getsemaní, también ángeles lo confortaban. Sí, no podemos olvidar que un ángel es un enviado de Dios, pero estas denominaciones que citamos de principados, potestades, virtudes y dominaciones eran, repito, ángeles caídos. Por lo tanto, es entendible que si los ángeles fueron creación previa a la creación del hombre y del mundo, y que por la rebelión que tuvieron hacia Dios fueron lanzados a la tierra, tristemente, pues aquí los lanzaron. Y desde entonces, pues, Satán, por eso se le dice el príncipe de este mundo, porque
a través de 20,000 artifugios, artimañas, y llámale como quieras. La más importante es que nos hace creer que no existe, nos domina y nos lleva hacia el pecado y nos lleva hacia la condenación si no nos ponemos abusados. Pero como este episodio se dio antes de la creación del mundo, es también lógico pensar que estos ángeles caídos ignoraban cuál era el plan de la salvación de Dios Padre. Entonces, este Pablo va a ir abordando en este mensaje doctrinal hacia los efesios puntos relacionados a estos temas. Pero con lo que yo te estoy diciendo, tratemos de entender un poco mejor el porqué de lo que Pablo va citando. Pero que te quede claro, o sea, esos ángeles no conocieron el plan salvífico de Jesús, perdón, el de Jesús, de Dios Padre, de Yahvé Dios para los judíos. No lo conocían. Por lo tanto, para ellos, muchas de las cosas que sucedieron en el ministerio público de Jesús fueron novedades. No conocían lo que iba a suceder. Nosotros ya después de casi 2000 años decimos, ay, pues, ¿cómo no? Le dijo Satanás esto y esto otro y bla, bla, bla. Pero ellos, reflexionemos ahorita, desconocían el plan salvífico de Dios Padre. Aquí ya entramos al capítulo 2. Perdón que se nos fue un tiempo un poco largo en esta resumen, reflexión de lo que vimos la clase pasada, pero es importante porque, repito, el contenido doctrinal de esta epístola es sublime. Ya en el capítulo 2, Pablo, refiriéndose a la salvación de Cristo, ya hablamos aquí de Cristo, ya no solamente de Dios. Y él pone como subtítulo, Salvación en Cristo, don gratuito. Te voy a ir leyendo lo más relevante de este capítulo para que avancemos, pero es necesario seguir haciendo reflexiones porque esto, ¿qué te diré? Haz de cuenta que estamos ahorita en nuestra universidad ya a un nivel más alto y tenemos que echarle cerebro para entender mejor esto que nos dice Pablo. Dice, y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, aquí se está refiriendo Pablo a los paganos y a los gentiles, en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire. Y ahorita ya entiendes. ¿Quién es el príncipe del imperio del aire? Satanás. ¿Por qué? Porque en el segundo fragmento de aire, ahí moraban las divinidades, las jerarquías angelicales de los ángeles caídos. El espíritu que actúa en los rebeldes, entre ellos vivíamos también todos nosotros. Ahí ya no solamente incluye a los paganos y gentiles, sino también nos mete a nosotros los cristianos. En otro tiempo, sujetos a las concupiscencias y apetencias de nuestra naturaleza humana y a los malos pensamientos, destinados por naturaleza, como los demás, a la ira, o sea, al pecado. Pero Dios, rico en misericordia, movido por el gran amor que nos tenía, estando muertos a causa de nuestros delitos, a causa de nuestros pecados, estábamos muertos y nuestras obras eran regidas como consecuencia del pecado, no por consecuencia de la fe. Nos vivificó juntamente con Cristo. O sea, Dios nos vivificó junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó con Jesús y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús,
Muy importante esto que está diciendo aquí Pablo. ¿Te estás dando cuenta? Aquí Pablo está hablando de un futuro escatológico en tiempo presente. Te repito, dice, por gracia habéis sido salvados. Y con él, con Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos, en Cristo Jesús. Qué bello, aquí nos hace ver que estamos sentados en la gloria de Dios con Jesús, por su gracia, por la gracia de Jesús. Pero repito, este es un gran cambio, porque aquí ya Pablo ya maneja conceptos ya no como es, además de que siguen siendo esperanza, porque nunca dejarán de serlo, pero ya lo da como un hecho en tiempo presente. De este modo puso de manifiesto en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios, por bondad, nos ha dado gracias a través de la persona de Cristo Jesús, nuestro Mesías y Salvador. Pues habéis sido salvados gratuitamente mediante la fe. Más claro ahora sí que ni el agua. Aquí hemos sido salvados gratuitamente mediante la fe. Y ya sabemos que la fe significa en estar adheridos en alguien confiable, en este caso Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos toda la confianza en Él, porque es el reflejo del Padre en este mundo. ¿Cómo no vamos a confiar en Él y en sus enseñanzas? Es decir, que esto no viene de nosotros. Aquí pone Pablo de vosotros, pero debiera de ser de nosotros. Es decir, que esto no viene sino de un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. O sea, no te sientas maravilla, no te sientas perfecto. En efecto, hechura somos creados en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras. Aquí vuelve a estar claro. Las obras que ahora hacemos es por estar adheridos a Jesús y por tener fe en Él. Y que la propia fe es lo que nos basta para ser salvos. Pero obvio, si como consecuencia de esa fe tenemos obras, cambia el sentido diametral de las mismas obras, porque ya no son consecuencia de un pecado, son consecuencia de una gracia de estar en Dios. Después entra Pablo a un subtítulo que dice judíos y gentiles reconciliados entre sí y con Dios. Dios, son enseñanzas bárbaras. Levanta tu orejita. Recordad, pues, como en otro tiempo vosotros, los gentiles según la carne, llamados incircuncisos, recordemos que los gentiles eran para los judíos los que no eran judíos, por lo tanto, no estaban circuncidados. Entonces aquí dice Pablo, vosotros los gentiles según la carne, llamados incircuncisos, por los que practican la circuncisión, o sea, por los judíos, una operación practicada en la carne, una pequeña incisión que era el signo visible de los judíos, pero es un detallito en tu cuerpo que ni se nota. Excluidos, refiriéndose a los judíos, excluidos de la, perdóname, refiriéndose a los, seguimos con los gentiles, los incircuncisos, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué dice Pablo aquí alianzas? Porque aquí se refiere Pablo a que no solamente es la alianza con Moisés, Dios tuvo alianzas y promesas desde Abraham,
las tuvo con Isaac, las tuvo con Jacob, las tuvo con el rey David, además de Moisés. Entonces hay muchas alianzas. Y en todas estas alianzas, algo que lo que distingue es que son alianzas de Dios hacia nosotros. Él es el que ofrece y el que cumple. Continúo, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él, Jesús, el Cristo, derramó hasta la última gota por la remisión de los pecados. Y no solamente de los judíos, sino de toda la humanidad. Entonces, los gentiles, obviamente, los incircuncisos, que estaban alejados porque no conocieron las alianzas por su alejamiento, eh, ahora, gracias a Jesús, forman parte del nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Dios, igual que tú, igual que yo. Recordemos, diferenciemos que los judíos como pueblo van a ser el pueblo elegido de Dios. Pero tú, yo y todo el resto de la humanidad, incluyendo a los propios judíos, somos parte del nuevo pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, su unigénito, nos salvó a todos del pecado, nos redimió del pecado, perdón, no nos salvó, nos redimió del pecado. Y gracias a su gloriosa resurrección, nos da la oportunidad de llegar al reino de Dios, al reino de los cielos. Recordemos que el reino de los cielos, el propio Jesús, nos repitió muchas veces que el reino de Dios ya está en este mundo, gracias a Él. Entonces, para los judíos, el llegar a los cielos era llegar al reino de los cielos. Para nosotros, integrantes del nuevo pueblo de Dios, es el llegar al cielo o llegar al reino de Dios, aunque lo estamos viviendo gracias a Jesús desde este mundo. Continúo, porque Él es nuestra paz, Cristo, el que de los dos pueblos hizo uno. Gracias a Él, tanto el pueblo judío como el resto de la humanidad nos hicimos un solo pueblo, derribando el muro divisorio, la enemistad. Y aquí se refiere a que recuerda que en el templo de Jerusalén, los que no eran judíos, los gentiles, no podían entrar más que al atrio. Solo los judíos podían ingresar al santo, a la parte en donde se hacían las oblaciones, los holocaustos, las ofrendas de incienso, y no se diga al santo de los santos, donde solo el sumo sacerdote el día de la expiación entraba, solamente él. Entonces aquí es a lo que se refiere este Pablo, a que por Jesús derribó el muro divisorio de la enemistad. Ya a través de Jesús, por su gloria, por su obra, no hay ese muro divisorio y menos va a haber el velo del templo que se rasgó con su muerte y que marcó un antes y un después de del acceso a Dios. Algo que te quiero comentar para que refuerces esta idea de lo que estamos hablando. No es igual, pero es parecido, es similar. Cuando tú vas a tu parroquia, estás en las bancas, en las ceremonias de la liturgia, rindiendo culto a Dios, y muchas de estas parroquias tienen hasta un patio. El patio sería el equivalente al atrio del templo de Jerusalén. El altar, junto con las bancas donde tú estás, sería el equivalente al santo de lo que corresponde al templo de Jerusalén. Y yo no sé si en tu parroquia el sagrario esté a la vista de toda la feligresía, o como sucede en Santa María de los Apóstoles, esté
no a la vista. Pero cuando tú te remites cuando pasas al sagrario, que está no a la vista, que está en un apartado, haz de cuenta que estás llegando a lo que hace un tiempo fue el Santo de los Santos, pero con la gran diferencia de que cuando fue los tiempos del judaísmo, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez en el año. Y el gran cambio, o uno de los grandes cambios, gracias a Cristo, gracias a Jesús, es que tú puedes tener acceso al Santo de los Santos, que es físicamente el sagrario dentro de tu parroquia y corporalmente es tu corazón. Y entonces en ese Santo de los Santos, tú puedes, ya sea en tu cuerpo, en tu corazón, o ya sea en el sagrario de tu parroquia, y no se diga en el momento en que ambos están unidos. Tu corazón dentro del sagrario, a un lado del sagrario, tienes acceso a Dios cuantas veces quieras, los días que tú quieras. Y si no estás en el sagrario, en donde tú estés, por tu corazón, unido a Dios Padre, por la intercesión de Cristo, de Jesús, y por el poder del Espíritu Santo, tú tienes esa comunicación diaria, los momentos que tú quieras. Qué gran diferencia, y aquí nos las está dando a conocer Pablo. Continúo, anulando en su carne la ley de los mandamientos y sus decretos, refiriéndose a ese derribamiento del muro de la enemistad, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo. Por eso se considera a Cristo nuestro Mesías y Señor el nuevo Adán, porque gracias a él se da la simbiosis de toda la humanidad en un gran pueblo, en el nuevo pueblo de Dios. Y si en la creación, en el Génesis, vemos que Adán fue religiosamente desde el punto de vista teológico, en donde se nació el hombre, gracias a Jesús es la nueva creación. Y por el pecado que tuvo Adán y las consecuencias que se fue acarreando, gracias a Jesús, con su muerte en cruz, nos redime de todo el pecado, tanto del de origen, del primer Adán, como todos los que se fueron ocasionando por el reinado del príncipe de este mundo, por el tentador, Belcebú, Satanás. Pero gracias a Jesús cambian las cosas. Para él, unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Aquí nos pone Pablo, espíritu con mayúscula. Aquí ya se refiere, recordemos que Pablo es un promotor excelso de la Santísima Trinidad y muy especialmente del Espíritu Santo. Entonces aquí lo trae a colación por eso. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, se refiere a los gentiles, incluyendo también a los paganos, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. ¡Qué gracia tan grande! Ya somos familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Y la piedra angular es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque recordemos que Cristo es la piedra que los arquitectos desecharon, esa piedra que une en un círculo, en un semicírculo, cualquier construcción, y esa piedra central es Cristo. Y por él, y gracias a él, se sostiene la iglesia. Entonces, la piedra angular es Cristo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Se refiere a Dios, en quien también nosotros con ellos estáis siendo edificados para ser morada de Dios
mediante el Espíritu. Recordemos que el término morada significa que Dios mora en nosotros, vive en nosotros. Y por eso decimos, cuando pensamos en llegar al cielo, que vamos a llegar a la morada eterna, porque ahí vamos a vivir en la casa de Dios, en la casa celestial. Por eso, asimila bien el significado de la palabra morada. Vamos a ver un poco más del capítulo 3. Dice, por lo cual yo, Pablo, el prisionero de Cristo en favor de vosotros, los gentiles, si es que conocéis la misión de la gracia que Dios me concedió en provecho vuestro, como me fue comunicado por una revelación. Aquí se refiere Pablo a cuando fue su conversión en el año 33 rumbo a Damasco. Algo importante que te quiero también, me estaba brincando. Cuando Pablo dice, se refiere de los cimientos de los apóstoles y profetas, aquí al decir Pablo profetas, no está pensando solamente en los profetas que se citan en el Antiguo Testamento, sino en los profetas del Nuevo Testamento. Y es de decir, tú, Achis, ¿y cuáles son esos profetas del Nuevo Testamento que no los conozco? Pues sí, sí los conoces, son los propios apóstoles en su labor evangelizadora, igual que Pablo lo es en su misión de apóstol de los gentiles, e igual que tú cuando fuiste bautizado, porque por la gracia de Dios y a través del Espíritu Santo, te constituiste en ese mismo momento en sacerdote, profeta y rey. Y eres profeta porque estás destinado a llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, ya sea con tu testimonio físico, con la congruencia de tu actuación, con tus obras derivadas de la fe, y de ser posible, con el conocimiento y divulgación de la propia vida de Cristo y el conocimiento de Dios, que le puedas decir tú a quien puedas, a quien se deje, como dijéramos en un término, a quien esté a tu lado, a quienes son tus compañeros de trabajo o de colonia o del club o de donde tú quieras. Tú eres también profeta. A estos profetas se refiere Pablo. Entonces dice Pablo, el conocimiento del misterio, tal como brevemente acabo de exponeros, por la lectura de la carta podréis captar mi conocimiento del misterio de Cristo. Recordemos que Cristo es el misterio de Dios. Para nosotros, para Él no lo es, Él es toda sabiduría, Dios, pero para nosotros es un misterio, no alcanzamos a entender todo lo que pasó en la vida y obra de Jesús por obediencia al Padre en los tiempos de la plenitud, y por eso para nosotros pensamos que Cristo es el misterio de Dios. El misterio que nos fue dado a conocer a los hombres en generaciones pasadas. Ahora, en cambio, ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa cumplida en Cristo Jesús. Sabemos que lo que se refiere aquí Pablo con la cita de cuerpo es que Jesús es la cabeza y todos nosotros los integrantes del nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de toda la humanidad, somos parte de ese cuerpo místico que es la iglesia, y cada quien tenemos nuestra función y cada quien tenemos nuestra responsabilidad, y todos somos igual de importantes, y todos al hacer lo que nos toca y corresponde, le estamos dando coordinación, le estamos dando fuerza, le estamos dando gloria a la cabeza de esta iglesia que es Cristo Jesús, nuestro Mesías y Señor. Entonces, dice Pablo,
Todo ello ha sido anunciado por medio del Evangelio, que ya sabemos que es la buena nueva de Dios, de Cristo, de Jesús, del cual he llegado a ser ministro. O sea, se considera Pablo ministro de la palabra, conforme al don que Dios me ha concedido por la fuerza de su poder. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida la gracia de anunciar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios. Dios se manifieste ahora a los principados y a las potestades en los cielos, ya hablamos de eso, mediante la Iglesia, mediante los integrantes de la Santa Única Iglesia Cristiana Católica fundada por Jesús. De este modo, Dios ha realizado su designio eterno en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien mediante la fe en Él nos da valor para llegar confiadamente a Dios. Por eso os ruego que no os desaniméis por las tribulaciones que por ustedes padezco, pues ellas son vuestra gloria. Hasta aquí llegamos esta noche, ya nos queda un segmento corto del capítulo 3, pero vamos avanzando en una forma metódica, reflexiva, y creo que es conveniente porque, repito, esta epístola a los Efesios tiene un contenido doctrinal bellísimo. Pues agradezco tu presencia y más que nada agradezco la presencia de Jesús de Nazaret y del Espíritu Santo entre nosotros. Te invito a que des constancia de tu presencia y a que tengas una hermosa semana junto con tu familia. Y si Dios lo permite, el próximo lunes nos volvamos a encontrar en este espacio para continuar disfrutando de la epístola a los Efesios. Que tengas bonita noche y pondré la canción que te debía de la semana pasada. Que descanses. ¿Cómo puedo regresar a tu presencia si me alejé, si me alejé? Tú me conoces y me dice mucha gente que tú eres fiel, que tú eres fiel. Yo necesito algo que me alimente, me sostenga y me dé fuerzas para vivir. Aquí me encuentro abandonado, suplicando que me abraces, te lo pido. Me entrego a ti, bendito seas Jesús. Pan de vida, Jesús. Rey de reyes, Jesús. El Señor de señores, Jesús. Yo necesito